Buenas tardes para todos. Muchas gracias a todos los presentes por ser parte de esta presentación. Bienvenidas a otra actividad de la Fundación Club de la Libertad. En particular a estas que tienen que ver con el mundo de la educación. Contarles a los que no se enteraron que esta mañana tuvimos un desayuno de coyuntura sobre el tema educación privada y pandemia, que la verdad que fue muy interesante para conocer el presente de lo que está pasando en el mundo educativo privado en relación al coronavirus. Y completamos la grilla en el día de hoy, hablando de educación por la tarde también, en este caso para presentar un libro de la mano de su autor, Gabriel Sanchezini. Creo que no merece dedicarle mucho tiempo a la presentación del personaje porque lo conocemos hace algún tiempo, sabemos que es un hombre especializado en el mundo de la educación, le ha tocado en suerte tener que llevar adelante tareas en la función pública, en varias oportunidades y en diferentes roles, y lo interesante de esto es seguramente que esa experiencia le ha servido muchísimo para volcar parte de lo que en este material del día de hoy nos va a compartir. Les cuento que la modalidad es básicamente que lo podamos escuchar a Gabriel Sanchezini presentando este libro, para luego de algún breve comentario sobre el mismo, que podamos generar algún tipo de intercambio y plantearle a él algunas inquietudes o consultas. Como buena presentación del libro siempre está el compromiso de contar algo de lo que dice el material, pero no todo, porque si no seguramente no van a comprar, y el libro ya está ahí en Amazon esperando que cada uno de nosotros se tome la tarea de comprarlo. Así que Gabriel Sanchezini, agradecerte tu deferencia, tu predisposición para con nosotros, con la Fundación Club de la Libertad, y darte la bienvenida, escucharte y pedirle a todos los participantes que mantengan los micrófonos cerrados durante la presentación. Luego habrá tiempo para que pidan el uso de la palabra, o eventualmente, mucho mejor aún, si pueden escribir en el chat para volcar sus inquietudes y consultas. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias, Alberto. Gracias por la oportunidad de estar acá. Bienvenidos a todos los que se han sumado. Muchas gracias a los participantes. Y gracias, Alberto, por el trabajo que haces. Nos conocemos hace años. Por el trabajo que haces, por buenas ideas, por el desarrollo de la Argentina, por el desarrollo de tu provincia, y por fomentar también estos debates que hacen tan bien a nuestro país. Así que te agradezco mucho por eso, por el compromiso y por la oportunidad de charlar unos minutos hoy sobre el libro. Este libro que se llama Educación, lo que no nos cuentan, que sacamos hace algunas semanas en base a la experiencia que llevamos adelante de transformación educativa en la provincia de Buenos Aires bajo el gobierno, bajo el liderazgo de María Eugenia Vidal. Es un libro que publicamos, que lo hicimos tratando de hablar sobre todo de cómo se llevan adelante las reformas en un sistema educativo enorme. La provincia de Buenos Aires son 18.000 escuelas, más de 5 millones de alumnos, más de 400.000 docentes y auxiliares. Y en general, cuando uno habla o lee sobre educación, ve mucho sobre qué hay que hacer, ¿no? Que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que hacer lo de más allá. Hay muchos diagnósticos, ¿no? Pasa esto, no funciona lo de más allá. Hay muy poca literatura, muy poco debate sobre cómo se llevan adelante las reformas educativas, cuáles son los principales obstáculos, porque si estamos bastante de acuerdo entre los diferentes, si querés, espacios ideológicos de que la educación o los aprendizajes no son todo lo que deberían ser, de que existe inequidad educativa, ¿por qué no pasan más mejora? ¿Por qué no tiene más impacto en los aprendizajes estos debates, estos consensos que hay de ideas? Eso es lo que queremos abordar en el libro. Cómo se llevan adelante las reformas basados en la experiencia nuestra de varios años en el sistema educativo más grande de la Argentina. Y ahí escribimos 10 capítulos que hablan justamente de eso. Hablamos un capítulo principal que es el plan, ¿no? Y no solamente un plan teórico, sino cómo lo hicimos en la provincia de Buenos Aires. Porque es difícil transformar una política pública o una política educativa si uno no tiene un plan. Parece obvio, pero en general no hay planes. Uno toma un cargo y ese cargo tiene que ir de crisis en crisis, en general son diarias. Cuanto más escuelas, cuanto más alumnos o cuanto más instituciones o beneficiarios de alguna política pública, por supuesto hay más crisis diarias y más temas que atender. Y muchas de esas crisis diarias, esa coyuntura no nos permite llevar adelante una transformación que tenga impacto.
Entonces, tener un plan es clave, y nosotros hablamos mucho, hicimos mucho sobre un plan con claridad, un plan con objetivos, un plan que pueda ser medido también. ¿Cómo sabe los ciudadanos, en este caso la provincia de Buenos Aires, o la gobernadora a la cual yo tenía que reportar, o los legisladores que aprobaban el presupuesto, si ese plan está funcionando o no? Entonces nos parecía muy importante que haya mediciones, que haya evaluaciones, no solo las evaluaciones estandarizadas que hacía el gobierno nacional, que estábamos de acuerdo, por supuesto, las pruebas a aprender, y las tomamos en la provincia, sino también evaluaciones de impacto que mostraran si estas políticas tenían impacto en los aprendizajes, en mejorar la vida y mejorar las capacidades y habilidades de los estudiantes. Este plan también nos permitía, hablamos mucho de eso, tener un diálogo con todos los sectores. Muchas veces uno piensa que el diálogo es, bueno, voy a hablar con Alberto. ¿De qué tema? Bueno, vamos a hablar. Bueno, está bueno, siempre es bueno debatir. Ahora, si uno quiere llevar adelante una transformación, yo quiero hablar con Alberto de las cosas que yo quiero llevar adelante. Mira, Alberto, yo quiero mejorar la educación de los adultos, porque hay 3 millones de adultos en la provincia de Buenos Aires que no tienen primaria y no tienen secundaria. Yo quiero llevar adelante la mejora de la empleabilidad de los chicos que terminan su secundaria para que sigan estudiando y para que tengan capacidades para insertarse en el mundo del trabajo. Y Alberto coincidirá o no coincidirá. Alberto puede ser un representante de un gremio, puede ser un representante de un sector socioproductivo, o de un grupo de legisladores de otro espacio político. Ahora, me parecía que para tener diálogo, que era lo que nos empujaba mucho la gobernadora, habría que hacerlo sobre ciertas convicciones, sobre cierto plan. Mira, Alberto, este es el plan que tenemos, por ahí no estás de acuerdo, pero esto es lo que nosotros queremos impulsar. Ese plan no solo sirve para dialogar con otros sectores, sino también para entusiasmar al equipo que trabaja en el sistema educativo. Nosotros hablamos mucho del equipo, de la importancia de armar el equipo, no solamente los funcionarios que llegan con uno al ministerio, sino que el equipo para transformar y mejorar la educación son principalmente los docentes, los directivos, los auxiliares, porque ellos son los que están llevando adelante la educación día a día en cada una de las aulas, en cada una de las escuelas. Entonces, tener un plan también ayuda a decirle al sistema educativo, mire, nosotros queremos ir para acá, este es el plan que nosotros nos propusimos y así queremos alcanzarlo. Por eso cuando visitábamos escuelas todos los días, visitamos en gran parte para comunicar este plan, para tener retroalimentación sobre el plan, para ver qué podía funcionar, qué no podía funcionar. Entonces un plan realmente es muy interesante, es muy importante para llevar adelante una transformación. Segundo es un equipo, recién les hablaba, si uno no tiene un buen equipo, y es otra cosa que uno no ve mucho en los debates de educación o en los libros sobre educación, ¿cómo con un buen equipo uno puede llevar adelante una transformación? Un equipo que comparta los sueños, que comparta el propósito de transformar, un equipo multidisciplinario, un equipo que entienda que conducir empieza con el ejemplo, porque yo puedo decir mucho, pero si mi actitud o mi actuar es diferente, obviamente tiene menos impacto en esa conducción, en ese liderazgo. Entonces hablamos mucho de un equipo que esté cerca del territorio, hablamos mucho de estar cerca de la comunidad educativa. María Eugenia impulsó mucho a todo su gabinete a estar cerca del territorio, cerca de la comunidad que uno tenía que servir, digamos, ¿no? Que tenía que impulsar una política. En nuestro caso eran las escuelas. Entonces hablamos mucho de un equipo que esté cerca de la comunidad educativa, que nosotros todos los días visitábamos una escuela, no solamente yo como persona a cargo del ministerio, sino todo el equipo que teníamos. Acá veo algunas personas de mi equipo. Está Roxana, por ejemplo, que era la vicedirectora de secundaria, que ella visitaba todos los días una escuela secundaria, trabajaba en una secundaria y después de su cargo de funcionaria también lo hacía, porque para transformar y mejorar la calidad de la escuela secundaria había que conocerla, había que estar cerca de los directivos. Hablamos también mucho de la evidencia. En educación debatimos mucho, hay que mejorar esto, hay que diagnosticar, como decía al principio, pero muchas veces lo hacemos sin evidencia, sin los números, sin los indicadores, y eso también a veces genera dificultad en el diálogo, porque entonces Alberto y yo discutimos, y porque a él no me gusta que use anteojos, y a él no le gusta que yo use un suéter, y nos caemos en prejuicios, y uno puede hablar con evidencia, con números, con indicadores, me parece que también ayuda a generar un diálogo e impulsar una política educativa que pueda medirse y pueda mostrar que tiene resultados. Y hablamos también del sentido de la urgencia, de que para llevar adelante estas transformaciones hay que tener sentido de urgencia. En educación siempre hablamos de mediano plazo, de largo plazo, que vamos a ver. Ahora, si el hijo de uno, la hija de uno no terminara la secundaria este año, o supiera que no va a aprender bien matemática, largo plazo le parecería bien, pero uno querría que las cosas pasen este año, digamos, ¿no? Que pasen ya. Entonces, nos parece que en educación también hay que tener
mucho más sentido de urgencia cuando uno toma decisiones y cuando uno define políticas educativas. Y lo último, para ya dejar a un espacio de preguntas y respuestas o comentarios, es la continuidad en estas políticas. Hablamos mucho y terminamos con un capítulo sobre continuidad en la política educativa. Cuando uno ve los países que le va bien en el mundo, en términos de que los chicos y las chicas aprenden, que mejoran sus aprendizajes, que se mantienen estas mejoras a lo largo del tiempo, es porque hay continuidad. Porque los países entendieron que la educación es una política de Estado. No importa de qué partido sea uno, no importa cuál es el espacio político que gobierna, las políticas educativas hay que mantenerlas, hay que mantener sostenida la inversión, hay que mantener lo que funciona, hay que seguir evaluando para seguir comprobando que funcione. Entonces hablamos también mucho de esta continuidad y la necesidad que tenemos en Argentina, que muchas veces no pasa, de entender que la educación es una política de Estado y que la sociedad también lo priorice, porque al final los dirigentes políticos también siguen los votos porque tienen que ser electos y reelectos, y si la sociedad prioriza la educación y vota con una conciencia hacia una mejora educativa, también ayuda a que los dirigentes políticos mantengan la reforma o la calidad educativa en el tiempo, ¿no? Así que esto, Alberto, son los principales temas que tratamos en el libro, como dijiste vos. Espero que esto aliente también a que más gente lo quiera leer, pero si querés lo dejo acá y ahora abrimos un poco para tener comentarios. Bueno, varias interrogantes mientras la gente empieza a escribir. Quiero tirar la primera, que me parece que tiene un tópico interesante para analizar, y vos tenés una experiencia fuerte con esto, ¿no? Que tiene que ver en qué medida los sindicatos docentes en la Argentina se han convertido en un escollo significativo en los procesos de transformación y no la política. Digo, si la política tenía vocación de hacer cambios, ¿cuántas veces se encontró con la pared de los sindicatos diciendo dejemos todo como está, no toquemos nada, sigamos igual? Contanos un poco tu visión de esta premisa. Cómo no, quiero saludar especialmente, que veo que se sumó también desde Berisso, provincia de Buenos Aires, a la abuela Nucci, que es un grupo de abuelas, que leen cuentos para chicos jóvenes. La veo ahí sumada, además escribió un mensaje, y la fui a visitar en Berisso cuando era ministro, así que le agradezco mucho por haberse sumado. Impresionante, Alberto, tu convocatoria. Así que gracias, abuela Nucci, por haberse sumado. Mira, planteas un tema claramente de dificultad. Si uno quiere transformar, hay siempre obstáculos, y me parece que muchas veces los gremios tienen menos vocación de transformar, a veces priorizan lo partidario frente al debate educativo, que era algo que nosotros promovíamos mucho en la provincia de Buenos Aires, otra vez volviendo a esa idea de que esto es una política de Estado. Si uno quiere hacer política está bien, pero eso es para las elecciones. Cuando hablamos de educación, cuando hablamos de escuela, cuando hablamos de los contenidos dentro de la escuela, eso no puede ser partidario. Esto tiene que ser para los aprendizajes de los estudiantes, y me parece que muchas veces instituciones como los gremios o otras priorizan lo partidario frente a la política educativa. Ahí, María Eugenia, lo que nos alentaba mucho es, uno, hay que siempre estar abierto a dialogar. Insisto, uno puede estar de acuerdo o no, pero desde las convicciones de uno, de los valores y de la política que uno define, por eso los planes son tan importantes, tiene que estar abierto al diálogo. Saber también que al final, porque algunos gremios son más partidarios que no, si uno va a hablar con las escuelas, a hablar con los directivos, a hablar con los docentes, realmente uno encuentra mucha buena voluntad para transformar, muchas ganas de hacer bien las cosas, sobre todo cuando uno muestra que el Estado está presente en el sistema educativo, que realmente uno invierte recursos, que está está acompañando a las escuelas. Nosotros vimos muchísima voluntad y ganas de mejorar, o sea que también hay que hablar directamente con el sistema educativo, que eso es importante. Y después no cansarse de persuadir, de difundir. Una vez dice, bueno, pero esto no está de acuerdo, esto sí está de acuerdo. Ese es el rol también de los que aceptamos un cargo de funcionarios. Es el rol de dialogar, de persuadir, de no cansarse, de comunicar una vez, otra vez, porque hay que persuadir. La política tiene muchas cosas, pero una es persuadir al otro de las ideas que uno quiere llevar adelante son buenas para mejorar la sociedad. Y por supuesto, muchas del otro no quiere aceptarlas porque hace política, digamos, no porque no hay una discusión con evidencia.
pero me parece que es parte del rol del funcionario. Y lo otro ahí, Alberto, también, es que las discusiones que uno da con los gremios y con otros sectores, cuanto más basadas en evidencia son, también es más fácil promoverlas, difundirlas y comunicarlas. Porque si no es solamente, bueno, yo pienso una cosa, vos, Alberto, pensás otra. Ahora, si yo te muestro que de la red de escuelas de aprendizaje, que tomamos las 2000 escuelas que tenían mayores desafíos de aprendizaje y la mayoría estaban en lugares vulnerables, que mejoró la matemática y lengua, es difícil que alguien se oponga cuando yo lo puedo difundir, comunicar y mostrar con evidencia que 500.000 chicos y chicas de inicial y primaria aprendieron más. Entonces también nosotros tenemos un rol, creo en la política pública en general, pero en particular en la educativa, de hablar con evidencia, de mostrar números y de tener energía para difundir y persuadir una y otra vez de que estas cosas están funcionando y que tienen impacto. Dice acá, Pedro dice acá, ¿cuál sería el método adecuado para la transferencia tecnológica de la educación a través de medios virtuales? Supongo que se refiere a estos fenómenos más recientes y cómo impactan en el modelo educativo, ¿no? Bueno, gracias Pedro por la pregunta, una pregunta clave además en estos momentos de cuarentena mundial y estos momentos de cuarentena larga en Argentina. La tecnología ya estaba presente hace años entre nosotros. En la provincia de Buenos Aires promovimos muchas cosas que tenían que ver con la tecnología, que hoy continúan y han ayudado de una manera a vivir estos momentos difíciles mejor en términos de estar cerca de los estudiantes. Una tiene que ver con conectar las escuelas. Había muy poquitas escuelas conectadas a Internet. Nosotros nos fuimos con 7.000 escuelas conectadas a Internet. Obviamente ahora no es suficiente porque los chicos están en sus casas. Llevamos adelante un plan de robótica en 4.000 primarias, en 2.700 jardines, primarias y jardines de gestión pública. Llevamos adelante el programa de robótica probablemente más grande de la región, en el cual a través de robótica y a través de capacitación docente y de equipamiento fomentamos el pensamiento crítico, el pensamiento computacional, la posibilidad de trabajar colegiadamente, en equipo, la lógica. Entonces ahí impulsamos también todo un tema de incursión en la tecnología. Todo esto se ve acentuado por la pandemia. Parece que hoy, mucho más que antes, la tecnología está para quedarse, seguro en los niveles universitarios. También en Argentina, en América Latina, había muy pocas universidades que ofrecían carreras de grado, de posgrado a distancia. En Argentina muy pocas, pero en Latinoamérica muy pocas. Uno quería tomar una maestría a distancia y la tomaba en general de una universidad española o americana, pero no de una colombiana o una peruana, mucho más en carreras de grado, digamos, ¿no? Entonces, creo que también eso está haciendo, hoy todas las universidades están funcionando de manera virtual, creo que eso está para quedarse, eso es positivo. Me parece que va a pasar también en algunos niveles de secundaria probablemente, no que reemplace la presencialidad ni mucho menos, pero me parece que cada vez más vamos a combinar la presencialidad con la tecnología. Lo otro que ha pasado, Pedro, en estos meses es que todos en el sistema educativo nos hemos familiarizado más con la tecnología. O sea, todos los docentes hoy están más familiarizados con la tecnología que antes. Todos los padres y las madres. Cualquiera de ustedes que tiene hijos en su casa ha visto a su hijo o a través del celular o a través de una plataforma o a través de Zoom recibir material. O sea, de alguna manera nos hemos educado sobre la educación de nuestros hijos de una manera digital. Entonces creo que esto va a acelerar los procesos de incorporación de tecnología, entendiendo que no reemplaza a lo presencial, pero sí que puede complementar y potenciar mucho. Imagínense si uno pudiera ver, cuando hablamos de la presencialidad, videos de la materia que va a ver al día siguiente, verlos en su casa, en su celular o una computadora, y al día siguiente llega a la clase y tiene a todos los estudiantes debatiendo sobre eso, ¿no? Los estudiantes viendo todos a un pizarrón a ver qué explica la maestra o el maestro, sino poder debatir sobre los contenidos que vio el día anterior en algunos videos o en algún material digital, digamos, ¿no? Cómo cambiaría también, porque uno aprende mucho de sus pares, de sus colegas, no solamente del profesor. Entonces hay muchas maneras que, si bien no reemplaza, puede potenciar la presencialidad, y creo que tenemos que aprovechar estos momentos tristes y trágicos de la pandemia también para poder acelerar esas oportunidades. Tenemos otra acá, Gabriel dice, Henry, ¿cree que el método de homeschooling sería interesante implementarlo, ya que ha sido exitoso, por ejemplo, en países nórdicos? Bueno, es una excelente pregunta, porque además la realidad nos muestra que en los últimos meses 1.500, más o menos 1.500, calculaba la UNESCO, 1.500 millones de estudiantes en el mundo estuvieron haciendo homeschooling, ¿no? De manera impuesta, obviamente, por la cuarentena,
pero estuvieron estudiando desde sus casas. Eso está pasando hoy, digamos, ¿no? Algunos países lo han legislado, los países nórdicos, Estados Unidos, México, tienen legislación. Creo que tenemos que estos cambios, como decía antes, que se aceleraron, tienen que llevarnos a debatir eso. ¿Cuál es el rol? ¿Cuántas materias por ahí uno puede hacer de manera digital y presencial, sobre todo en los niveles de los últimos años del secundario o a niveles postsecundarios? Si la educación en la casa, o parte en la casa o parte no. El otro día hacíamos una conversación con estudiantes de universidades aquí en la ciudad y en provincia de Buenos Aires, y la mayoría nos decían, nosotros no queremos volver más todos los días a la universidad. Queremos ir a la universidad, sobre todo los primeros días, porque extrañamos a los amigos, pero estos eran chicos y chicas mayores de 18 años. Ahora, nosotros queremos a unos días a la semana poder estudiar de la casa. Eso no es una muestra, eran 50 estudiantes, pero digo, empieza a pasar eso también, digamos, ¿no? Que después de tanto tiempo de estar estudiando, uno empieza a decir, bueno, por ahí puedo hacer parte de mi casa y parte ir a la universidad, donde genero comunidad, donde genero debate, pero también parte en mi casa. Me parece que esos debates van a venir, los tenemos que dar, lo mismo el debate de homeschooling, y ahí tenemos un desafío de los gobiernos de cuán innovadores somos en el marco institucional, porque piensen que todo esto, cómo se enseña, los regímenes académicos, la agenda educativa, los diseños curriculares, está todo regulado, digamos, ¿no? Está todo regulado por marcos institucionales que definen los gobiernos nacionales y jurisdiccionales en caso de la Argentina. Pero ahí tenemos que ser abiertos, pensar fuera de la caja también, cómo son estos nuevos marcos institucionales post pandemia, qué vamos a hacer con homeschooling, qué vamos a hacer con la posibilidad de combinar la educación presencial y tecnológica, cómo van a ser los regímenes académicos en esa nueva realidad, cómo van a ser las formas de evaluar y acreditar, porque si nosotros hablamos de educación a distancia, ¿cómo vamos a generar examinaciones, evaluaciones, acreditaciones? ¿Cómo uno termina calificando las notas que va a poner o no poner? Me parece que ahí hay una discusión que se está dando ya en muchos países y acá lo estamos dando también en muchas jurisdicciones, que creo que es bien importante darnos live y pensar cómo aprovechamos estos cambios que se han acelerado para generar instituciones que los permitan llevar adelante. Dice Juan Carlos, celebro ideas tan claras en dirigentes de tu juventud. ¿Cuáles son los logros de tu gestión que consideras más importantes? ¿Y qué porcentaje de ese esfuerzo te parece que tendrá continuidad cuando se restablezca la actividad educativa en la provincia? Gracias por tu exposición, dice Juan. Gracias, Juan Carlos, por estar acá presente y por tu comentario. Mira, varios logros que me gustaría destacar, y los contamos en el libro. Un logro, para mí, tal vez el logro más importante de esto es haber mejorado los aprendizajes de los estudiantes. O sea, si uno dice, ¿cuál es una política educativa que tiene impacto? Es una política que mejora los aprendizajes. Y nosotros en estos 4 años, medido por la misma forma de medir, que en las pruebas Aprender, mejoramos los estudiantes, mejoraron los aprendizajes de lengua, los aprendizajes de matemática venían cayendo, dejaron de caer, inclusive en estas 2000 escuelas que más desafíos tenían, como les contaba, empezaron a mejorar los resultados de matemáticas, en las escuelas con más desafíos y en los lugares más vulnerables, que para mí eso es doble logro y doble alegría. Así que mejoraron los aprendizajes, para mí eso es importante. En las secundarias que trabajamos, sobre todo en las que estaban parte de 2 programas, que es Red de Escuelas y Escuelas Promotoras, mejoró también la retención. Ustedes saben que tenemos en toda la Argentina problemas importantes de deserción escolar en secundaria, eso lo mejoramos también. Para mí, que eran los 2 desafíos que nosotros habíamos puesto como principal meta, mejorar los aprendizajes y mejorar la retención. Nosotros necesitamos que todos los estudiantes terminen su secundaria por lo menos, ¿no? Es fundamental. Entonces ahí, creo que ahí probablemente ese sea el principal logro que podemos mostrar. Segundo logro que querría compartir es que mejoramos la educación de los adultos. Cuando nosotros llegamos había 3 millones de adultos sin primaria y secundaria. Adultos, que personas de 30 años, 40 años, imagínense la oportunidad que puede tener alguien de progresar en su vida laboral si no tiene la primaria terminada o la secundaria terminada. Pero también el impacto que eso tiene en sus hijos, porque está muy comprobado que la madre y el padre no tienen estudios primarios, es muy difícil que ese chico le vaya bien en la escuela. Hay una relación directa, obviamente, por la estimulación que recibe en la casa, el apoyo, el compromiso. Entonces también mejoramos, 1 millón de adultos pudieron terminar su primaria
y su secundaria, con un impacto enorme en sus vidas, pero también en la de su familia, de sus hijos. Para mí ese es otro logro bien importante. Y un tercero tiene que ver con la modernización que hicimos en el ministerio, porque esta es una organización, como les decía, enorme, de 5 millones de alumnos, de 18.000 escuelas, que todo se manejaba en papel. Un papel que uno le mandaba a una escuela en Olavarría, que acá hay una Lucila que es de Olavarría, que está acá presente, lo mandaba en papel y volvía en papel, y las licencias que se pedían eran en papel, y los resultados que uno mandaba eran en papel. Era muy difícil manejar un sistema tan grande en papel, y además demandaba muchísimo tiempo a los directivos, que se pasaban más tiempo haciendo tarea administrativa para responder al ministerio que enseñando y enfocadas en que los chicos aprendan, que es para lo cual un directivo, un docente está trabajando, y es su vocación, digamos. Entonces ahí hicimos las jubilaciones. Cuando nosotros llegamos había más de 30, cuando nosotros llegamos había más de 30.000 jubilaciones atrasadas, a unas 11 años que no se habían otorgado, por retraso, por falta de gestión. 30.000, ustedes imaginan 30.000 personas que habían trabajado, que habían dejado todo para que los chicos aprendan, y habían pasado 10 años que se jubilaban y no habían recibido su jubilación. Eso tampoco corresponde. Cuando nos fuimos había 0 retraso, y la hicimos todo digital, o sea que hoy la jubilación es digital y sigue siendo en la provincia. Entonces también todos estos cambios de gestión y de modernización, que todos permanecen, y obviamente hay continuidad, y están sirviendo mucho en la cuarentena también, porque todo está digitalizado, lo contaría también como un logro. Dice, bueno, en principio te cuento, Gabriel, que hay algunos, veo en la lista algunos especialistas en educación acá de Corrientes, del sector privado, a los que también convocamos a que nos hagan sus comentarios. Gracias por sumarse. Dice Luciana acá, estuve como capacitadora de la red de escuelas dentro de uno de los ejes para directores de educación primaria, pude advertir la transformación en los directores con ese programa. Y dice, Pedro, me enseñan pero no aprendo. ¿Qué método utilizar para que los niños aprendan? Bueno, muy buenos comentarios. Mira, mucho de cómo hacer para que los chicos aprendan tiene que ver con la red de escuelas, así que Luciana, gracias por haber comentado. En la red de escuelas hicimos mucho para enfocar en los aprendizajes. Primero, enfocar el ministerio entero, todo este sistema educativo, en que los chicos aprendan. Parece una pavada, obvio, ¿no? ¿Cómo no va a estar enfocado? Pero muchas veces no pasa eso, porque uno se pasa en discusiones gremiales, o en discusiones laborales, o en discusiones políticas, y no está enfocado en el sistema en aprender. Entonces, primero priorizar el aprendizaje, que es lo que ve en los países que funcionan bien. En segundo lugar, entender el rol del equipo directivo. Luciano lo sabe bien, que trabajó en red de escuelas. Nosotros hicimos mucha capacitación para el equipo directivo, porque para que una escuela funcione bien, el equipo directivo tiene que funcionar bien. Uno se da cuenta enseguida cuando visita una escuela de ese equipo directivo, cómo funciona ese equipo, porque está bien, está ordenada, está limpia, está en clases. Entonces, el equipo directivo, y nosotros hicimos mucha capacitación para el equipo directivo. 3, el clima escolar. En tu institución, Alberto, ustedes trabajan mucho en tener un buen equipo, porque si no es difícil que puedan producir lo que producen y generar estos debates y las publicaciones que hacen. Entonces, el clima escolar en una escuela es bien importante. Entonces, trabajamos mucho en capacitación del clima escolar. Hay muchísimos autores que hablan, ¿no?, de la importancia del clima escolar y el impacto que tiene en los aprendizajes. Entonces, nosotros trabajamos mucho en el clima escolar. Después, capacitación docente. En la provincia había muchísima capacitación docente, mucha que no era en los temas que más necesitábamos. Si nosotros sabemos que matemática y lengua son los principales desafíos y no están mejorando, bueno, tenemos que capacitar en matemática y lengua. Hay muchísimos temas interesantes para aprender, pero enfocar la capacitación docente en esos temas de aprendizaje que más necesitamos es clave, digamos, ¿no? Parece evidente, pero no, en general no pasa. Entonces es otra forma, me parece importante para trabajar. Y después pensar en diseños curriculares, en trabajo en el aula, que sea interesante para los estudiantes. Por eso en la secundaria trabajamos mucho en que haya aprendizaje por proyectos, como hay en las secundarias técnicas en Argentina, que son más interesantes y tienen mayor retención, en agrupar conocimientos, en hacer evaluaciones también que agrupen conocimientos, porque también nosotros los funcionarios tenemos que lograr que la escuela sea interesante para los estudiantes, que se quieran quedar, que se sientan entusiasmados, que quieran seguir estudiando. Entonces, eso tiene que ver también con que los chicos y las chicas quieran aprender. Yo tengo una que me gustaría plantearte, porque lo habrás vivido, lo habrás sufrido seguramente en la gestión pública, que tiene que ver con el perfil de los directores de escuela, ¿no?
Mucho se ha discutido sobre el perfil docente, pero me parece que los desafíos de los establecimientos educativos de este tiempo ameritan una configuración de los directores de escuela que no es tal vez la que teníamos cuando nosotros éramos jóvenes y nos tocó estar de alumnos. Un director de escuela tenía otras, digamos, capacidades, necesitaba otras capacidades. Hoy pareciera que esto también cambió, y me gustaría un poco tu mirada sobre esto, sobre todo en un tema como la educación, donde pareciera que la antigüedad es un grado y se transfiere con el paso de los años simplemente, y no con el desarrollo de algunas habilidades, ¿no? Excelente, excelente tema, Alberto. Me parece que hacen unos temas que más requieren debate en la Argentina, y cuando hablamos mucho sobre capacitación de los directivos tiene que ver. ¿Por qué? Porque el trabajo del director, de la directora, los que están acá en la escuela lo saben muy bien, es muy diferente del trabajo, por supuesto, de un profesor, de una maestra, de un docente, digamos, ¿no? Y muchas veces nosotros desde el Estado no ayudamos a fortalecer las capacidades de ese director cuando llega a ser director o directora. Porque pensamos, bueno, lo mismo, son las mismas. No, si uno puede ser un gran docente de matemática, pero después cuando asume de director tiene que hablar con la familia, tiene que hablar con los padres, tiene que hablar con las madres, tiene que hablar con la comunidad, por ahí con el intendente, tiene que manejar un equipo de docentes, entusiasmarlo, motivarlo, manejar un equipo de auxiliares. Entonces, son capacidades y habilidades muy diferentes. Entonces ahí creo que hasta es un buen planteamiento sobre cómo tienen que ser estas carreras. Cómo es la carrera del director. En muchos países la carrera del director es una carrera, si uno quiere, diferente que la carrera del docente, porque, insisto, exige a veces capacidades y habilidades diferentes. Creo que cuando damos capacitación, y lo hicimos mucho en la provincia de Buenos Aires, es claro, es fundamental que hay que enfocarse en capacidades y habilidades diferentes de solamente de ser un buen docente. De capacidades que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con la motivación y el trabajo en equipo, con la conducción. Conducir un equipo es diferente de ser parte solamente de un equipo. Con el hablar con la comunidad. Cuando uno está en el equipo directivo tiene que estar hablando siempre con la comunidad, digamos, con las familias que se acercan, con alguien del gobierno, con, no sé, los medios de comunicación cuando pasa algo. Pero nosotros hicimos mucha capacitación en estos temas para los directivos, entendiendo la diferencia de capacidades y habilidades que tiene un docente y un directivo, siendo por ahí los dos muy buenos, digamos, ¿no? Y ahí hay que darse un debate también sobre las carreras, como uno que quiere ser director tiene una carrera que tal vez no sea la misma que uno tiene que ser, que tiene que ser un docente, y mirarlo también sobre indicadores de aprendizaje. Yo creo que es muy importante. Nosotros, cuando le pedíamos a principio de año a los equipos directivos y a los docentes, a las escuelas que hagan su planeamiento, ¿no? su plan anual de aprendizaje, digamos, ¿no? Su proyecto institucional, le dábamos, y lo hicimos ya a partir del 2019, entraba a la manera de hacer su proyecto institucional para el año. Es clave planear. Todos los que estamos acá planeamos nuestro año para tener impacto, en qué vamos a mejorar, cómo van a ser nuestras prioridades, y le damos indicadores. Y mire, en la escuela suya, acá matemática fue esto, lengua fue esto, y así compara con el municipio, y así compara con toda la provincia. Se puede ser bueno o malo. La repitencia de los alumnos es esta. La deserción, en el caso de secundaria, es esta, ¿no? Y le damos indicadores porque también para armar un proyecto, un plan anual para la escuela, es clave tener esos indicadores, y nosotros desde los gobiernos enseñemos también, porque a veces es difícil mirar indicadores, mirar números, a uno tampoco lo prepararon para eso. Entonces nosotros hicimos mucho hincapié también en cómo los docentes, los directivos podían usar las pruebas a aprender, que le daba indicadores sobre su escuela, entonces cómo podía mejorar, digamos, ¿no? Entonces creo que ahí lanzaste un debate muy, muy interesante, Alberto. Ahí dice Alejandra, se hicieron muchas capacitaciones en las que participé, pero muchas veces la realidad es otra. Vemos que no todos tienen acceso y ahí comienza la desigualdad. Hoy con la pandemia se nota más. Soy docente de una escuela y directora de jóvenes y adultos, dice Alejandra. Es cierto, la verdad que hay mucha inequidad, se nota, y creo que la pandemia probablemente genere más y lo pone más en evidencia, porque había también inequidad educativa el año pasado, y hay un grupo de alumnos que la escuela les genera menos movilidad social y menos cambio. Eso lo veíamos. Me parece que hoy eso se acelera y probablemente se incremente, pero seguro se hace más evidente, porque hoy
quien no tiene un acceso a Internet tiene menos acceso al conocimiento. Aquella familia que no tiene un buen acceso a Internet o no tiene ningún acceso, o tiene uno que no tiene banda ancha, o por la crisis económica, como me contaba hoy un grupo de directivos, no puede seguir pagando el acceso a Internet. Por supuesto, esos estudiantes tienen menos capacidades de aprender, o viven una situación de hacinamiento, como muchas familias en la Argentina, o como hablábamos antes, tal vez la madre o el padre no pudo terminar su educación formal, entonces no puede estimularlo, alentarlo en la casa. Entonces, creo que la inequidad la desigualdad hoy en la educación se hace más evidente y nos tiene que llevar a los gobiernos, al sector, a la sociedad civil, al sector privado, a trabajar más enfocadamente en los alumnos más vulnerables que tenemos en Argentina. Tengo la última, acá me la mandaron por privado, dice Andrea, debería llegar por concurso un directivo a su cargo, debiendo rendir para ello y todos los años ser evaluado por los logros de su proyecto. Nos referencia aquí Andrea. Andrea, muchas gracias. Tenés que haber sido parte de este libro también, porque me parece una muy buena idea, que hay que fomentarla y debatirla más, porque me parece muy bueno que haya concurso, que haya relación con los aprendizajes de esa escuela, y como decíamos antes, desarrollo de capacidades y habilidades que tal vez son diferentes de la del docente, ¿no? Así que muchas gracias, Alberto y Andrea. Esta vez te hago la última y te libero. Dice de Juan Carlos, en esta necesidad de capacitación continua de docentes y directivos, ¿encontraste en la dirección una estructura? Perdón que se me fue la pregunta ahí. Ahí está. ¿Encontraste en la dirección de una estructura de antecedentes del plantel que te permitió fácilmente armar equipos de capacitadores y evaluadores, o tuviste que armarlo sobre la marcha? Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. En la provincia hay más de 160 instituciones de capacitación, de formación docente inicial, y 135 de capacitación continua, una en cada municipio. Hay 135 municipios en Buenos Aires, o sea que ya había una estructura, pero muchas la tuvimos que armar sobre la marcha para los temas nuevos, por ejemplo, clima escolar. No había ninguna capacitación sobre el clima escolar, y a mí me parecía algo fundamental que un equipo funcione, que esté motivado. Entonces, clima escolar, tuvimos que desarrollar todo. Tecnología, robótica, tecnología. Acá hay varios también, gente del equipo, Mercedes, Valeria, que trabajó en estos temas. Robótica, tecnología era algo que no existía. Capacitaciones al respecto, entonces también tuvimos que ir armándolo sobre la marcha. Entonces sí, había un equipo bueno conformado, pero tuvimos que ir sumando buenos equipos, y después equipos que entendieran que evaluar estaba bien, que no estigmatiza, sino que es positivo para poder enfocarse, que entendieran que trabajar con indicadores y con evidencia estaba bien, entonces también, y que después tuvieran ganas de cambiar, porque a veces estaba muy bueno el curso que teníamos de historia en ciertos distritos, pero la verdad que nosotros teníamos que mejorar la matemática. Yo quería hacer capacitación docente matemática. Entonces, bueno, también tuvimos mucho debate para que la gente quisiera cambiar hacia cosas que realmente tuvieran más impacto en los alumnos. Así que gracias, Juan Carlos, gracias, Alberto, por esta oportunidad. Y vamos a mostrar por última vez el libro, cosa que no se nos vaya. Y le recordamos a la gente por dónde lo encuentra al libro. Está la versión impresa en Mercado Libre, y está la versión digital en Kindle, en Amazon. Así que muchísimas gracias por haberme invitado, por haber compartido este viernes a la tarde hablando de educación. Gracias, Alberto, y gracias a toda la audiencia por haberse sumado. Muy generosos y muy amables por los comentarios. Un saludo para vos, Gabriel. Gracias por tu paciencia, tu predisposición. El mejor de los éxitos con este libro, con tus proyectos, y gracias a todos por lo que nos acompañaron a lo largo de esta jornada. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias.